Vamos a ver, como les decía, un ejemplo numérico. Supongamos que en una economía la tasa de ahorro sea de 0,25, si ustedes quieren 25%, y el valor de B sea 5. Entonces, recordemos que la tasa óptima de crecimiento en el modelo de Harrod era S sobre B. Entonces, si reemplazamos estos números, 0,25 entre 5, 0,25 dividido entre 5, nos da 0,05. O sea, esta sería la tasa de crecimiento óptimo. Si ustedes quieren, poniéndolo en porcentaje, 5%. ¿Verdad? Entonces, nuestra economía, con estos dos parámetros, debería crecer al 5%. Ahora bien, tratemos de entender mejor qué es lo que nos dice el modelo de Harrod con esta idea de su tasa de crecimiento. La idea es la siguiente. Supongamos que además de estos dos datos, S y B, supongamos que el nivel de producción en el momento cero fuese, por decir, de 2000. ¿Ya? Entonces, fíjense, tengo aquí dos cuadros, los vamos a ir llenando de a poco. La idea sería imaginarnos que en el momento cero, pues vengo acá, el ingreso nacional es de 2000, ¿verdad? De 2000. Bueno, el modelo va a funcionar a partir del siguiente periodo. Entonces, aquí no vamos a poner ni ahorro ni inversión. No porque no haya, sino porque no tenemos el dato y no lo necesitamos, ¿verdad? Ahora bien, en el caso 1, aquí vamos a hacer lo mismo, lo vamos a llenar en su momento, pero ¿cuál es la idea? En el caso 1, fíjense, aquí estoy poniendo Y chulito y Y chulito asterisco. O sea, estoy distinguiendo la tasa de crecimiento de la economía de la tasa óptima de crecimiento. Pero en este primer cuadro vamos a suponer que ambos son iguales. La tasa a la que debería crecer la economía, Y chulito con asterisco, y la tasa a la que realmente crece la economía, Y asterisco sin el chulito. En cambio, en el caso 2 vamos a imaginar un escenario diferente. Vamos a imaginar que la tasa de crecimiento de la economía es del 4%, aunque la tasa de crecimiento esperada o deseable u óptima, de acuerdo al modelo de Harrod, fuese del 5%. ¿Ya? O sea, estos son nuestros parámetros de la economía, con esos vamos a trabajar. Con estos calculamos la tasa óptima, pero ya en el caso 2 vamos a imaginar que la economía no crece a la tasa óptima, sino a una tasa diferente. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el nivel de producción del año 1? Va a ser el nivel de producción. Recuerden ustedes un poco la ecuación anterior. Habíamos dicho YT es igual a Y0, 1 más Y chulito a la T. ¿Verdad? Entonces, o también podríamos agarrar, esta sería una ecuación final, también podríamos utilizar la ecuación recursiva, ¿no? Donde ya no usamos Y0, sino teníamos esto de acá, 1 más Y chulito por el Y anterior, ¿verdad? Entonces, la idea es la siguiente. Si este 2000 lo aumentamos en el 5%, 2000 por 1.05, nos da 2100. Luego, a este 2100 lo volvemos a incrementar en el 5%, entonces lo vuelvo a multiplicar 1 por 1.05, 2205. Y lo vuelvo a incrementar en el 5%, 2315.2. Es 25, le voy a poner 25. Bien. Ahora bien, ahí está plasmada la evolución del ingreso nacional creciendo al 5%. Ahora, ¿qué va a ocurrir con el ahorro? Recordemos que el ahorro es SYT menos 1. Entonces, el ahorro es una proporción B, 25% del ingreso del periodo anterior. Entonces, el ingreso del año 1, el que viene acá, va a ser el 25% de 2000. Entonces pongo 2000 por punto 25, 500. Aquí el ahorro va a ser 500. Ahora, el ahorro del periodo 2 va a ser el 25%, punto 25 de 2100, 525. Y el ahorro del tercer periodo va a ser el 25% de 2205, punto 25 por 2205, lo que nos da 551,25. Entonces, a partir de la ecuación del ahorro, partiendo de este 2000, vemos cómo va evolucionando el ahorro de un año a otro. Y finalmente la inversión. Recordemos que la inversión del periodo T es B, la brecha
entre los ingresos, ¿verdad? Entonces, la inversión de este periodo va a ser de 5 veces la brecha. Fíjense, 2100 menos 2100, 100 por 5, 500, ¿verdad? Ahora, la brecha entre 2205 menos 2100 nos da 105, por 5, 525. Y finalmente, la brecha entre 2315.25 menos 2205. Eso nos da 110,25. Por 5 nos da 551,25. ¿Qué es lo que estamos constatando? Estamos constatando que si el ingreso nacional, o el Producto Interno Bruto, o el Producto Nacional Bruto, como ustedes quieran llamarlo, crece al 5%, se logra que el ahorro se mantenga igual a la inversión, ¿no? Entonces se da el equilibrio ahorro-inversión. ¿Qué pasaría si en una economía el crecimiento de la economía no siguiera el nivel óptimo, que es del 5%? Vamos al caso 2. Supongamos que la producción crece al 4%. Entonces, aquí imaginémonos nuevamente el valor de 2000, no tenemos esos datos, no los necesitamos. Entonces, hacemos crecer el nivel de producción al 4%. Entonces, agarro 2000, lo multiplico por 1.04, 2080. Luego, este valor lo vuelvo a multiplicar por 1.04 y tenemos 2163.20. Y lo vuelvo a multiplicar por 1.04 y tenemos 2249,73. Ahí está. Ahora bien, vamos con el ahorro. El ahorro, como hemos visto, es 0,25 del ingreso del periodo anterior. Entonces agarro el 2000 y lo multiplico por 0.25. 500. El mismo valor de allá, obviamente. Pero aquí ahora es 2008, 2080. Por 0.25 nos da 520. Ahora agarramos este, 2163.20 por 0.25. Esto nos da 540.80. ¿no? Entonces tenemos la evolución del ahorro dependiendo de lo que va ocurriendo con el ingreso. Luego, ¿qué ocurre con la inversión? Recordemos que en nuestro ejercicio la inversión va a ser 5 veces la brecha entre los ingresos, ¿verdad? Entonces, en el primer caso aquí vamos a tener 2080 menos 2080. 80 por 5, 400. En el otro caso, para este periodo, vamos a tener 2163.20 menos 2080. Eso, 83,2 por 5 nos da 416. Y para el último periodo tendríamos 2249.73 menos 2163.20. Por 5 nos da 432,65. Bien, como vemos, aquí lo importante que es constatar que una cosa es la trayectoria del ahorro y otra cosa es la trayectoria de la inversión. Mientras que aquí las dos variables van evolucionando igual, acá se separan. Pues podríamos imaginar que aquí fue el mismo nivel de ahorro e inversión, pero el hecho es que se separan, ¿no? Aquí el ahorro está evolucionando más rápido, ¿no? Está evolucionando por encima de los niveles de inversión. No hay ajuste en el mercado de bienes. Y si nosotros en vez de trabajar con el 4 trabajáramos con el 6, se va a invertir. El ahorro va a crecer con valores más altos que... La inversión va a crecer con valores más altos que el ahorro. Entonces no se logra, cuando la economía no crece a la tasa óptima del 5%, ya no se da la igualdad de ahorro con inversión. Ahora, probablemente alguno de ustedes está pensando en sus cursos de cuentas nacionales, ¿no? En los primeros textos, en los primeros capítulos que siempre uno encuentra en los libros de macroeconomía sobre cuentas nacionales, me va a decir, oiga, pero si el ahorro siempre es igual a la inversión. Lo que ocurre es que en la época de Harrod, ¿no? Estamos hablando de los años 30, todo el sistema de cuentas nacionales no se había inventado, se estaba creando el sistema de cuentas nacionales. Entonces había un gran debate entre los economistas entre si las variables había que pensarlas ex ante o ex post, o sea,
las ecuaciones tenían que, las igualdades de las ecuaciones, por ejemplo, ahorro-inversión, era una ecuación de equilibrio anterior al proceso o posterior al proceso. Entonces, aunque desde el punto de vista moderno esto parecería no tener sentido, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de los análisis de la época tenía sentido. ¿Por qué? Porque en realidad el razonamiento era este. Mire, los agentes económicos que hacen el ahorro son unos y los que hacen la inversión son otros. Entonces la pregunta es, ¿qué tendría que pasar para que los planes de acción de los ahorristas y de los inversionistas coincidan? ¿Verdad? Como son actores diferentes, tienen motivaciones diferentes que se expresan en sus funciones de comportamiento. Entonces, ¿bajo qué circunstancias esos planes de actividad serían convergentes? Entonces, esa es la importancia del modelo de Harlow, que plantea, mire, para que los planes de ahorro y de inversión coincidan y se permita la igualdad entre ambas magnitudes agregadas, la tasa de crecimiento de la economía tiene que ser igual al cociente de S sobre B. Si la economía no tendría por qué crecer a esa tasa, podría crecer a otra, al 4%, por ejemplo, ¿no? Lo óptimo es que con estos datos crece al 5%. Bueno, pero si por alguna razón la economía no crece a esa tasa del 5%, crece al 4% o al 6% o al 8%, pero no al 5%, va a haber un desequilibrio de ahorro e inversión, ¿no? Entonces, esto es lo que en la literatura de la época se llamaba el problema del filo de la navaja. O sea, la economía, para evolucionar de manera equilibrada, hay un sendero definido. Si por alguna razón se sale del sendero, se desemboca hacia otro lado, ¿no? Bueno, este es el modelo de Harlow y espero que este video pues, les haya sido útil y de provecho, ¿no? Si les ha gustado, por favor, denle like y golpeen la campanita para que podamos igual con esta actividad. Gracias.